El ajedrez es un juego difícilmente catalogable y es que se considera tanto arte como deporte como ciencia y precisamente vamos a ver eso en el vídeo de hoy, las relaciones entre el ajedrez y la ciencia o la tecnología, como puede ser a través de las matemáticas o de la inteligencia artificial. Y es que el ajedrez ahora mismo, hoy en día, es un deporte de moda, principalmente debido a la serie del Gambito de Dama, también porque ahora mismo tenemos el Mundial de Ajedrez en curso, están jugando Carlsen, el campeón del mundo de 2010, y el ruso Ian Nepomniachtchi, llamado Nepo, o por ejemplo la digitalización, y es que el ajedrez es el mejor deporte para jugar online, puesto que es un deporte que se puede practicar perfectamente a través de internet. Las búsquedas de la palabra ajedrez están creciendo mucho en los últimos meses en Google y es precisamente por todos estos motivos. Y vamos a ver pues todos estos temas tan interesantes en el vídeo de hoy, algunos de ellos tan interesantes como la historia de la inteligencia artificial ganándole a los humanos o la leyenda del origen del juego del ajedrez. No me enrollo más, me presento, soy Javier Martín Moriende, que soy profesor de física, matemáticas y química en Academia 5C y vamos a ver las relaciones del ajedrez con la ciencia y la tecnología. La primera de ellas, la historia del origen del juego del ajedrez. Se cuenta que en la antigüedad, en lo que hoy en día sería Pakistán, Afganistán, esa zona, había un rey que estaba muy triste precisamente porque había perdido a su hijo en una batalla y no había nada que le consolara. Para ello decidió ofrecer la recompensa que cualquiera quisiese, es decir, lo que quisiese, puesto que era el rey, a alguien que encontrase la forma de levantarle el ánimo. Para ello se presentó un campesino en la corte presentándole un juego que evidentemente era el ajedrez. Y al rey la verdad es que le gustó tanto, le entretenía, precisamente lo que conseguía es que mientras estaba jugando al ajedrez, pues por lo menos conseguía abstraerse durante la partida y no pensar en otras cosas y le entretuvo. Entonces al rey le bastó y entonces decidió ofrecerle la recompensa que el campesino quisiese. El campesino, que era bastante inteligente, tuvo que pensarlo y no dudó. Entonces le propuso que en el tablero del ajedrez le pusiese un grano de trigo en la primera casilla, 2 granos de trigo en la siguiente casilla, el doble en la siguiente casilla y así hasta llegar a la última casilla del tablero de ajedrez. El rey, confiado, pensó que no iba a tener ningún problema en darle este premio. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Mandó a los matemáticos a realizar los cálculos y le salían hasta 18 trillones de granos de trigo. Una cosecha de trigo que era imposible de recolectar. Tendrían que pasar centenares de años para recolectar toda esa cantidad de trigo. Así que la verdad es que no le pudo dar el premio, no le pudo dar la recompensa y es que ¿dónde están las matemáticas detrás de esta historia? Pues evidentemente las potencias de base 2 son las cantidades de granos de trigo que ponemos en cada casilla, 2, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3 y en la última 2 elevado a 63, ¿vale? Una menos que las casillas del ajedrez, puesto que empezamos en 2 elevado a 0 en un grano de trigo en la primera casilla. La lección evidentemente está en el crecimiento exponencial que tienen las potencias. Una historia que, bueno, es una leyenda, pero que es bastante útil para enseñar, por ejemplo, en clase o en casa, las potencias. 18.446.000 trillones de granos de trigo. Una barbaridad. Bueno, el potencial del ajedrez como herramienta educativa pues es tremendo, ¿no? Lo podemos ver con historias que pueden enseñarnos alguna lección matemática, como puede ser esta primera que hemos visto, o lo podemos ver también con geometría, con aritmética, etcétera. Por ejemplo, para enseñar a contar o a sumar, a restar, a hacer operaciones sencillas, pues podemos aprovecharnos del valor teórico que tienen las piezas de ajedrez. Y es que en ajedrez tenemos que los peones valen 1, los caballos y alfiles valen 3, las torres que valen 5 o las damas que valen 9. El rey no tiene valor numérico, puesto que una vez que da jaque mate al rey, se acaba la partida. Bueno, pues con una serie de piezas de ajedrez podemos ver quién tiene mayor valor teórico y quién tiene menos, podemos ver las diferencias, es decir, que hay muchas operaciones matemáticas sencillas con el tablero de ajedrez. También lo podemos ver con geometría, y es que tenemos de hecho el teorema de Pitágoras,
o por ejemplo la regla del cuadrado, pues al fin y al cabo es eso, ¿no? Es una aplicación del teorema de Pitágoras con los catetos, las hipotenusas, con la trayectoria en diagonal que realiza el rey, que es el que se mueve en la regla del cuadrado para alcanzar los peones, etcétera. También tiene muchas lecciones de historia, ¿vale? Porque con matemática, pues quizás es más evidente, cualquier ajedrecista o cualquier matemático o matemática sabe las relaciones que hay entre el ajedrez y las matemáticas, pero también hay muchas relaciones, por ejemplo, con la historia. Así, el ajedrez tiene una capacidad educativa tremenda, ¿no? Y es que, por ejemplo, los españoles eran una potencia cuando España y Portugal eran potencias mundiales, los rusos con la Unión Soviética ha sido también cuando han sido la gran potencia de la historia del ajedrez, incluso los franceses durante la Revolución Francesa eran también pues el país más potente, por supuesto los americanos han sido tradicionalmente una potencia en el siglo XX y actualmente, los chinos ahora mismo también son un país completamente emergente, la élite ya se empieza a copar de grandes maestros chinos y entonces tenemos muchas relaciones, muchas ligaduras entre el ajedrez y la historia. Y es que podemos contar la biografía de campeones mundiales o de grandes jugadores de ajedrez o de campeonatos mundiales y ir metiendo esas pequeñas componentes históricas, por ejemplo, la Guerra Fría con los rusos y los americanos tan enfrentados, especialmente con Bobby Fischer y con Spassky. También tenemos a Karpov y Kasparov en su grandes duelo, puesto que es una de las grandes rivalidades de la historia, no solo del ajedrez, sino del deporte, que uno simboliza el comunismo mientras otro simbolizaba pues el propio régimen conservador, y hay muchas relaciones de este tipo en los campeonatos mundiales y en los grandes campeones de la historia del ajedrez. Si sois profesores, os invito a que profundicéis en las relaciones, por ejemplo, entre el ajedrez y la Revolución Francesa, o entre la Guerra Fría, o entre los bloques soviéticos. La tercera relación que vemos hoy entre el ajedrez y los números es la que tienen las estadísticas que hay detrás del ajedrez. Y es que en ajedrez hay mucho, pero que mucho número. Quizás no tanto dentro del tablero, pero sí con todo lo que hay en torno al mundo del ajedrez. Podemos empezar hablando pues del elo de ajedrez, que es un algoritmo que otorga un valor aproximado que se refiere al nivel de cada ajedrecista. Esto nació gracias al físico Arpad Elo, que fue el creador de este algoritmo, ¿no? Que da un valor numérico que da aproximadamente el nivel de cada uno de los jugadores de ajedrez. Por ejemplo, el noruego Magnus Carlsen, actual campeón del mundo, pues tiene un elo de en torno a 2800, 2850, ¿vale? Se suele mover, evidentemente cambia con cada partida, pero se suele mover en torno a los 2850, ¿no? Que es lo que se considera como, pues eso, jugador de nivel de campeón del mundo. No es cierto que las máquinas tienen un nivel incluso superior, pero bueno, en torno a los 2800, 2850 es donde se suelen situar los top 3, top 5 mundiales. También lo podemos ver en una curiosidad bastante interesante, y es que se dice que en un torneo de ajedrez interesa empezar a jugar con blancas. Las estadísticas demuestran que jugar con blancas es una pequeña ventajita a la hora de empezar un torneo. No hablamos de la partida de ajedrez, sino hablamos a la hora de empezar un torneo, y esto es un poco parecido a la historia de los penaltis, que normalmente interesa lanzarlos primero, precisamente por la presión que puede tener en el caso de los penaltis el que lanza el último, y en el caso del ajedrez parece ser que la psicología nos dice que también puede afectar un poco empezar con una derrota, o al revés, empezar con una victoria es lo que puede ser beneficioso. Hablamos a nivel psicológico, puesto que como digamos que al empezar a jugar con blancas tienes unos chances mayores de victoria en esa primera partida, pues ese resultado de la primera partida, sobre todo si es una victoria, pues afecta positivamente, y si fuese una derrota, afecta negativamente. Así que tenemos una relación ahí bastante curiosa que yo creo que muchos ajedrecistas no conocen.
Es decir, que que es beneficioso empezar a jugar un torneo de ajedrez con blancas según la psicología. Y luego, por supuesto, tenemos un montón de estadísticas detrás de las bases de datos o de los programas informáticos que ayudan a los ajedrecistas a entrenar, que te pueden decir si un jugador de ajedrez tiene un mayor porcentaje de victorias con una apertura, que ya sabéis que es como se nombra a ese comienzo de la partida de ajedrez, o un peor porcentaje de victorias, es decir, peores resultados con otra variante o con otra apertura. Por lo tanto, eso puede suponer para los entrenadores o para los propios jugadores el tomar decisiones de a qué se van a enfrentar en la propia partida. Es decir, pueden variar en función de las estadísticas del rival el jugar de una determinada forma o con una determinada variante o con una determinada apertura. Y es que ya sabéis que los módulos de análisis y los programas informáticos son de bastante ayuda para los ajedrecistas. Ahora precisamente vamos a ver en el siguiente bloque también un poco acerca de los módulos de análisis, la inteligencia artificial y de las máquinas, un bloque que también os va a gustar bastante. Y es que el ajedrez ha sido precisamente un campo de prueba fantástico para la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hoy en día en la revolución tecnológica que estamos viviendo probablemente sea la tecnología más puntera, y el ajedrez ha sido un lugar donde la inteligencia artificial ha hecho bastantes pruebas, principalmente con ese enfrentamiento, digamos, entre humanos y máquinas que hemos tenido en los últimos años. Aquí hay que hablar, por supuesto, del enfrentamiento que tuvo el campeón mundial Garry Kasparov, probablemente el mejor jugador de ajedrez de la historia, y si no es el mejor jugador de ajedrez de la historia, estamos hablando de un top 3 mundial sin ninguna duda, un top 3 histórico, con la máquina Deep Blue, que era el programa informático que fue capaz de vencer al campeón mundial de ajedrez, es decir, al humano, por primera vez en la historia. Deep Blue era la máquina de la empresa tecnológica estadounidense IBM. Pero eso sí, la victoria de la máquina sobre el humano no tuvo lugar en un solo día. Antes de que Deep Blue ganase a Garry Kasparov en el match de 1997, se habían enfrentado en 1996. Hace poco se cumplieron 25 años de esa primera victoria en una partida de la máquina sobre el ajedrez, aunque quien fue ganador del match fue precisamente el llamado ogro de Bakú, Garry Kasparov, ¿vale? Primero ganó el match de 1996 y posteriormente en 1997 Deep Blue ya fue capaz de darle la vuelta a la tortilla y entonces le ganó por 3,5 a 2,5 en el año 97 a Garry Kasparov. Un hito tecnológico bastante importante. Y eso quedó también un poco al humano, a los ajedrecistas, un poco trastocados, puesto que ya se vieron superados por las máquinas. Aunque ahí evidentemente hay un amplio debate y luego realmente es todo lo contrario, puesto que son las máquinas las que realmente ayudan a entrenar a los ajedrecistas, incluso le están sacando mayor nivel y le están haciendo mejores a los propios ajedrecistas. Y si hablamos de inteligencia artificial tenemos que hablar, por supuesto, de AlphaZero, que es un nuevo programa que este ya sí que es imbatible y es capaz de no solo ganar, sino, podríamos decir, reventar al resto de máquinas de ajedrez. Y es que barre por completo cada vez que juega al resto de máquinas, al resto de módulos de análisis, como puede ser Stockfish. AlphaZero es el programa de Google que fue capaz de aprender a jugar al ajedrez solo, es decir, a través del machine learning, del aprendizaje automático, fue capaz de aprender a jugar al ajedrez sin ser programada, y a partir de ese aprendizaje luego fue capaz de barrer al resto de humanos, por supuesto, pero al resto de máquinas, lo que se considera también otro hito tecnológico bastante importante, y debido a toda esta capacidad de cálculo que están adquiriendo los superordenadores y las inteligencias artificiales, pues también se prevé que los avances científicos y tecnológicos de los próximos años sean bastante importantes. De AlphaZero tenemos que mencionar también que se comenta que estuvo detrás de Fabiano Caruana durante el entrenamiento para el Campeonato Mundial contra Magnus Carlsen, que tuvo lugar hace 4 años, y es que precisamente el americano nacionalizado Fabiano Caruana, pues eso, se rumorea que Google estuvo detrás de su entrenamiento, como también se rumorea que el laboratorio de ciencia y tecnología de Moscú está detrás del ruso Nepomniachtchi, que es el que actualmente está retando al campeón
mundial. Y es que seguramente la componente tecnológica sea fundamental durante los próximos años. Y no hablamos de módulos de análisis, sino hablamos de tecnologías más avanzadas, como puede ser eso, la inteligencia artificial y el machine learning, que seguramente los que aspiren a ser campeones mundiales, pues se tengan que entrenar con inteligencia artificial para destronar a Magnus Carlsen, que veremos si no lo consigue Nepo ya. De momento tenemos victorias parciales de Carlsen, o sea que podría retener el título Magnus Carlsen, del que no sabemos si usa inteligencia artificial para entrenarse, si da la sensación de que quizás use menos tecnología que los demás, puesto que los rusos o los americanos pues estén más cerca de esas grandes tecnologías, aunque eso no quiere decir que Carlsen no sea tecnológico, todo lo contrario. De hecho tiene su propia empresa de aprender a jugar al ajedrez, con aplicaciones, con páginas web, etcétera, pero que los americanos y los rusos y los chinos, que seguramente pronto estén retando a Magnus Carlsen, pues tendrán esa componente de inteligencia artificial para intentar ser el mejor jugador de ajedrez del planeta. Y además ya sabéis que tenéis también la página adicional, que es academia5c.com, donde tenéis una comunidad online de estudiantes para estudiar química, pero también física y también matemáticas, tanto en las redes sociales como Instagram, donde tenéis pues todos los apuntes de matemáticas, física y química de secundaria hasta la universidad. De secundaria prácticamente está todo al 100%. Y TikTok, donde además estoy contando la actualidad educativa, ¿vale? En @pruebaconjavier, en Instagram, Twitter y YouTube, en Academia 5C. Suscribíos al canal, por cierto, para no perderos nada, puesto que aquí tenemos cursos de técnicas de estudio o mucho contenido de ciencia, de educación, entrevistas, orientación académica, hablamos de carreras universitarias, de trabajos relacionados con las STEM, ya sabéis, la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, también con la creatividad, etcétera. Darle like al vídeo si os ha gustado para que esto llegue a mucha más gente, compartirlo precisamente para lo mismo, para que llegue a mucha más gente, y espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo, chao.